Hola amigas y amigos, mi nombre es Jorge de la Revolución de las Conciencias 4T. En este video el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que enviará iniciativas para aumentar el salario mínimo por encima de la inflación y aumento en las pensiones. Veamos cómo lo dijo y reaccionemos juntos al video. No olvides suscribirte si te gusta el video, comparte, dale like y activa la campanita. Quiero aprovechar también ahora porque esta es una gran oportunidad que tenemos para ir informando, orientando, concientizando, lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Los neoliberales, de manera burda y mentirosa, ¿no?, engañaban que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Por eso fue lo del FOBAPROA, un poco lo que está haciendo, con todo respeto, ¿no?, el presidente Milei, que ya convirtió las deudas de argentinos ricos en deuda pública, seguramente con ese mismo criterio o excusa de decir, es que sí, porque así fue lo del FOBAPROA, ese fue el razonamiento, es que si rescatamos a los de arriba van a jalar a los de abajo. Si rescatamos a los bancos, si rescatamos a las grandes empresas de la crisis, ¿sí?, eso va a tener un efecto que va a llevar a que ellos rescaten a los medianos y los medianos van a rescatar a los más pequeños. Es la frase esa de que si llueve fuerte, arriba gotea abajo o salpica. Entonces, eso pues es una vacilada. Nosotros lo que nos funcionó con la pandemia fue exactamente lo opuesto y siempre lo vamos a hacer y es lo que recomendaríamos. Empieza de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide poblacional, empieza a ayudar abajo para que vaya hacia arriba. Entonces fortalece el ingreso de los de abajo, de las mayorías, para que haya consumo y se van a fortalecer los comercios y se fortalecen las industrias. Ese es el planteamiento. Entonces, el escritor lo plantea muy bien y es importante para que no nos vuelvan a engañar con todas esas pseudo teorías. O no aumentes el salario, porque si aumentas el salario va a aumentar la inflación. Engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación, que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. La otra es la de la pensión, porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Zedillo en el 97. Es que estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. Mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos, 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace 3 años. Que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude, ¿sí?, y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan
drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97. Esto va a pegar a partir del sexenio próximo. Igual en el caso de la reforma del ISSSTE que hizo Calderón, la maestra Elvester. Sí, sí, o sea, para todos, o sea, trabajadores del Seguro Social, inscritos del Seguro Social y ISSSTE. ¿Mande? No, vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa. Puede ser el Afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse. Porque eso con las leyes actuales sí, no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron. Uno de los principales argumentos cuando retiraron estos beneficios era que el Estado quebraría en algún momento dado por tanto dinero que tendría que dar. Para empezar, el Estado no participa, no aporta, son los empresarios. Es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga, ¿no? Directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí? Ayudar, ¿sí? Para que sea gradual, y después el sector empresarial. Pero de entrada, el gobierno no participa. A lo mejor en lo que tiene que ver con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del Seguro Social. No, esto era como una saña, muy ideológico todo. Dañar, acuérdense cómo hablaban de la austeridad y los de arriba se servían con la cuchara grande. Bueno, por eso los ministros se quedaron mal acostumbrados. ¿Y qué decían? Acuérdense que había que despedir trabajadores y despedían abajo y arriba seguían los privilegios. Y engañaban mucho. Y lo otro, que también fue infame, y eso sí me da mucho gusto que los desenmascaramos, es que decían que el problema fiscal de México era porque los de la economía informal no pagaban impuestos, cuando los que no pagaban impuestos eran los de mero arriba. ¿Saben? Cuando llegamos nosotros, la recaudación, nada más, la pura recaudación, era de 3 billones. 3 billones. Cuando llegamos. El año pasado cerramos con 4 billones 500 mil. 1,5 billones. En términos nominales, casi 50% de incremento. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar los que no pagaban. Ya se los voy a repetir y lo pueden ver, de 3 billones a 4,5 billones. En 5 años, 1,5 billones de aumento. Entre paréntesis, sin aumentar impuestos, con las mismas tasas, sin aumentar impuestos en términos reales. Entonces, ¿cuánto significa esto de incremento? Casi 50%, en términos nominales. ¿Qué pasaba? Pues habían hijos predilectos del régimen y todavía se atrevían a decir que el que se busca la vida como puede en la calle era el invasor, que por él no había presupuesto y que había que meterlos a todos al padrón de contribuyentes y que esa era la solución.
Claro que todos tenemos la obligación, pero todos, hasta el más pobre, paga impuestos. Porque el que compra una camisa tiene que pagar IVA. Hasta el más pobre. Y a estos se les devolvía lo que pagaban, se les condonaba. Y había un truco que permitía la evasión, como las factureras, que también eso fue un invento, ¿no?, de los últimos tiempos. Hay una empresa fuerte, imagínense una empresa fuerte, y obtiene utilidades del 30% de sus ingresos. Pero ese Echeverría les permitía, porque esa fue una concesión que les dio Echeverría, después del lamentable asesinato de don Eugenio Garza, para congraciarse y bajar un poco la protesta, se creó este mecanismo, se llama, o le llamaban, consolidación fiscal. Entonces, mediante este mecanismo, esa empresa que ganaba 30%, pues tenía que pagar impuestos por esa utilidad. Entonces, para no pagar nada, creaba 1, 2, 3, 4, 5 empresas fantasmas que perdían. Entonces, repartían la utilidad entre todas y el resultado era 0 de ganancia. Luego entonces no pagaban nada. Y así nos tuvieron muchísimo tiempo. Entonces, al momento que se termina todo eso, pues ya alcanza el presupuesto, no hacen falta los gasolinazos, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, alcanza el presupuesto. Y además, si no se roban el dinero, alcanza para que le llegue a 35 millones de hogares, aunque sea un pequeño apoyo, un pequeño programa de bienestar. ¿Qué les pareció toda esta información, amigos? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó el video, comparte, dale like, activa la campanita y suscríbete. Adiós.